Estrella. No se escucha, Maritza. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, sí, pues les decía que es un placer poder estar aquí con ustedes, con este gran equipo de la arquitecta Yaira Rincón y nuestros estudiantes. Darle la bienvenida a Adis a este espacio. Lamentable que no estemos presencial, Adis, porque nuestro campus es muy acogedor y nosotros así somos simpáticos aquí por red, imagínate presencial. Esto es terrible. Entonces, darte la bienvenida a este espacio virtual y pues decirte que la universidad está a tus órdenes, no solamente como académica, sino también como presidenta de la Sociedad de Arquitectos, que estás ahora y que en el caso nuestro nos une unos lazos muy fuertes con mucho de lo que han estado ahí en la sociedad. Así es que sea bienvenida a este espacio. Estos chicos son muy activos, así es que te dejo en buenas manos. Iniciamos cuando ustedes quieran, chicos, y bienvenida de nuevo. Gracias. Bueno, pues nada, agradecerle a ustedes por invitarme y dedicarme un ratito esta tarde para escuchar algunas cosas que espero al menos llamen su atención y den paso a que puedan seguir investigando y conociendo más respecto al tema. Esta conferencia la hemos titulado de la accesibilidad a la inclusión, construyendo un futuro para todos, y qué oportuno que tenga ese nombre, siendo ustedes parte de los que tienen la gran responsabilidad de seguir adelante, ¿verdad? Seguir forjando ese futuro, y esperamos que puedan hacerlo pensando en todas las personas. Primero comentarles lo que es Dominican Access. Dominican Access es un emprendimiento social que ofrece servicios de accesibilidad universal para que otras empresas puedan tener servicios y espacios accesibles. A eso es lo que yo me dedico. También soy presidente de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Esto es una asociación sin fines de lucro que aglomera a todos los arquitectos dominicanos, y el objetivo es elevar la calidad, tanto nuestro estilo de vida, ¿verdad? Pero también elevar la calidad de lo que nosotros estamos haciendo por nuestro país, ¿verdad? Y seguir incidiendo en todos esos espacios de participación social. Un poco de lo que hacemos, ¿verdad? Nosotros no somos ni una asociación, pero tampoco somos, denme un segundito, en la mesa, mi amor, en la del comedor. Nosotros no somos una asociación, volviendo a Dominican Access, ¿verdad? Pero tampoco somos una empresa, sino que estamos justo en el medio y somos un emprendimiento social. Nuestro fin primero es hacer dinero, hacer negocios, pero a la vez generar un impacto positivo en la sociedad y aportar por la sostenibilidad del mundo en el que vivimos. Si les interesa este tema, es interesante también que puedan investigar más, porque es un nuevo modelo de negocios que se está desarrollando cada vez con más fuerza en todas las partes del mundo. Es hacer negocios de la manera correcta. Entonces, yo quiero empezar haciéndoles una... No sé, usa la TV. Sí. Perdón, que esto es en vivo. No, eso es hermoso.
Eso es hermoso. Mis jefecitos aquí están demandando atención. Así es. Bueno, entonces quiero empezar, antes de que empecemos a hablar un poquito de accesibilidad, haciéndoles un cuento, que ojalá y no sea repetido, que no lo hayan escuchado, pero es una buena forma y muy sencilla de entender de qué se trata la inclusión y de cuál es el papel que nosotros como arquitectos jugamos en ese proceso social. El cuento se llama Por 4 esquinitas de nada y es la historia de Cuadradito. Cuadradito un día estaba jugando con sus amiguitos, los redonditos, y estaban todos muy bien, muy felices, estaban haciendo lo mismo, pero en un punto del juego tuvieron que entrar a la casa grande. Los redonditos se fueron, empezaron a entrar, pero había un problema y era que Cuadradito no cabía por la puerta, porque la puerta era redonda. Entonces se quedó fuera, los demás entraron y él, bueno, se quedó ahí súper triste porque él quería seguir jugando con sus amiguitos y seguir haciendo lo que estaban haciendo todos juntos. Entonces, hizo de todo, se alargó, se torció, se dobló, se puso de cabeza, pero seguía sin poder entrar. O sea, nada de los esfuerzos que hizo sirvieron. Y todo el mundo le decía, no, es que tú no lo estás diciendo con fuerza, vamos, repítelo. Y él seguía, soy redondo, pero nada. Seguía siendo cuadrado y seguía sin poder entrar por esa puerta. Uno de los amiguitos le propuso, bueno, pues vamos a cortarte las esquinas y entonces así tú te va a parecer más a nosotros y vas a poder entrar. Cuadradito obviamente se negó porque eso le iba a doler mucho y entonces se resignó y dijo, no, bueno, yo voy a ser diferente, nunca voy a ser redondo y cuando mis amiguitos salgan a jugar, entonces jugamos. Cuando ellos entren, lamentablemente yo me voy a quedar aquí solo, esperando, ¿verdad? Viendo la vida pasar. Entonces, los redonditos que realmente querían mucho a Cuadradito y les importaba lo que estaba pasando, porque incluso había un hermanito y primitos de él, empezaron a buscar soluciones y se reunieron por mucho, mucho tiempo hasta que se dieron cuenta que el problema no era Cuadradito, sino era la puerta. Así que decidieron cortar 4 esquinitas de nada a la puerta para que fuera cuadrada. ¿Qué te pasó? ¿Se moró tu dolor de cabeza? Entonces, con cortar la puerta, con esas 4 esquinitas de nada, ¿verdad? Ese pequeño esfuerzo, el resultado fue que por esa misma puerta cabían los redonditos y cabía también un cuadradito. Entonces, de eso precisamente es que se trata la inclusión. No se trata de crear nuevas puertas o una puerta especial para Cuadradito, sino que lo mismo pueda ser útil para todos, sin importar que sean diferentes. Entonces, el corte de esas 4 esquinitas es el papel, el rol que nos toca a nosotros como arquitectos desempeñar, hacer que todas las puertas sean para todas las formas. Entonces, entrando de una vez a materia, ¿verdad? Yo supongo que en algún momento de su vida ustedes han visto estas dos figuras y nos los dan en los primeros diseños, nos dicen que estos son los estándares que debemos seguir, que si queremos diseñar debemos guiarnos de las medidas que están establecidas según estos dos modelos, estos dos parámetros, ¿verdad? El hombre de Vitruvio y el modulor de Le Corbusier. Y entonces nosotros, toda nuestra carrera y en muchos casos nuestra vida profesional, todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en esas medidas estándar que están en el libro La Sola, en el NUFER, y si una puerta tiene
80 centímetros, 75 centímetros, bueno, cabe una persona y está súper bien. Si un interruptor está colocado a 1,20 m o lo ponemos a 1,50 m para que un niño no pueda alcanzarlo, entonces está súper bien porque coincide perfectamente con esos dos modelos a seguir que son lo que hemos aprendido. Sin embargo, vemos que la población en general, a veces hay personas que lucen así y no se parecen al hombrecito con el que nosotros trabajamos. Hay otras personas que lucen así. Y si hago las cosas muy altas pensando en un adulto, bueno, pues tampoco le van a funcionar. Hay otras que lucen así y a nosotras las mujeres en muchos casos nos toca vivir esa etapa en algún momento de nuestras vidas. Les cuento que yo sufrí muchísimo la accesibilidad, sobre todo con mi primer hijo, porque yo compré todo el juego, el cochecito, el asiento para carro. Y cuando yo intenté salir a pasear con mi bebé en la ciudad de Santo Domingo, en las plazas de Santo Domingo, simplemente desistí y andaba con mi muchacho al hombro y mi bulto también, porque era súper complicado que en cada momento yo encontraba una escalera, una barrera, y tenía que cargar el bebé, coger el bulto, cerrar el carro, tirarme el carrito al hombro, sobrepasar esa barrera y después abrir todo otra vez. Entonces al final era más fácil andar sin eso. Y con el segundo ni siquiera intenté usar el coche. Entonces tenemos también personas que lucen como esta señora, que tienen otras dimensiones, hacen las cosas diferentes. Y si hacemos todo pensando en esas dos imágenes que veíamos al inicio, probablemente esta persona no cabe por esa puerta de 85 centímetros y tampoco va a alcanzar algún interruptor o algún tramo que yo haya puesto a 1,50 m, por poner un ejemplo. Entonces, lo importante que debemos entender es que lamentablemente esos cánones de diseño están errados porque no contemplan la diversidad humana, que es un concepto que nos permite designar diferentes funciones, diferentes contexturas, diferentes formas de realizar un sinnúmero de actividades que la forma como nos han enseñado dejan totalmente fuera. Y por eso, en muchas partes del mundo, se está hablando de diseño universal, de un diseño que no se ha pensado en una persona estándar, que no se ha pensado en las características de la mayoría, sino que se ha pensado en la mayor cantidad de categorías que yo pueda incluir para el mismo diseño. Si pensamos en el cuento de cuadradito, o sea, en vez de pensar en una puerta redonda, que es como era la mayoría de esa población, bueno, pues yo pienso en una cuadrada porque esa me sirve para lo redondo y para lo cuadrado, y por ahí caben lo que tienen forma de estrella, tal vez. Entonces, ese es el concepto que ha ido variando en lo que tiene que ver con el diseño pensado en el ser humano. Entonces, eso relacionado también con la forma como ha ido cambiando la concepción que tiene la sociedad de lo que es discapacidad, es importante entenderlo, porque el concepto de discapacidad no es un concepto estático, ha ido cambiando muchísimo, y en la antigüedad el modelo era que las personas con discapacidad simplemente no formaban parte de la sociedad, entonces no había que tomarlas en cuenta. Luego ese modelo varió y empezamos a ver a las personas con discapacidad como personas que estaban enfermas y necesitaban ayuda, que
tenían un problema que era propio de ellas y de nadie más, y que necesariamente tenían que rehabilitarse para poder formar parte de la sociedad. O sea, tenían que cortarle las esquinas como a cuadradito para que entonces pudiéramos tomarlo en cuenta. Sin embargo, esa percepción ha ido cambiando totalmente y en la actualidad es muy diferente, y ahora la discapacidad se entiende como una combinación de una persona que tiene funcionalidades o deficiencias funcionales, limitaciones, o que está limitada de hacer algunas cosas. Eso sumado al entorno es lo que realmente da paso a la discapacidad. Entonces, por primera vez en la historia, empezamos a ver que la discapacidad no es una condición propia del ser humano. O sea, una persona no tiene problema porque le falta un brazo. El problema es que si le falta el brazo derecho y todo está pensado para las personas diestras, entonces cuando él intente utilizar el brazo que le queda, entonces no va a poder usarlo. Y ahí es donde realmente existe la discapacidad. Hay una historia que siempre me gusta hacerla, y sobre todo entender que la discapacidad no es un asunto ajeno a cada nosotros. Por ahí hay una frase que dice que la discapacidad no discrimina, porque cualquiera de nosotros, Dios no lo quiera, en algún momento de nuestra vida puede tener alguna discapacidad, así sea permanente o temporal. Entonces, el cuento es de una chica joven, así como ustedes, estaba en la universidad, tenía una niña y lamentablemente tuvo un accidente. Entonces, con todo el apoyo familiar, terapia y un sinnúmero de cosas, ella se fue recomponiendo, porque la primera noticia que ella recibió después que empezó a mejorarse del accidente era que nunca iba a poder caminar otra vez. Entonces ella, bueno, entendió que eso no era una limitación para ella continuar con sus aspiraciones, con su vida, y sobre todo seguir luchando por terminar la universidad y darle el ejemplo a su hija. Entonces empezó a ir a la universidad, empezó a tratar de seguir su vida como antes, como si no hubiera pasado nada. Sin embargo, ella cuenta que la depresión vino realmente cuando ella intentó ir a la universidad y se daba cuenta que habían clases que estaban en el segundo nivel, o que si iba a la universidad no podía ir al baño, o que no podía ir con sus amigos a los bares. Entonces, ese es un ejemplo muy interesante para que entendamos que esta persona no cambió, tenía igual los mismos sueños, o sea, era la misma persona. Simplemente varió que no podía, que tenía que hacer las cosas diferentes. En vez de caminar, tenía que rodar. Y aquí el problema realmente era el entorno, que no le permitió seguir haciendo las cosas como ella lo hacía antes. Aquí yo les he graficado más o menos un ejemplo de cómo ha ido cambiando esa acepción de discapacidad a lo largo del tiempo. Primero hablábamos de exclusión, ¿verdad? Y por eso es muy lógico que esos modelos simulaban bastante, ¿verdad? Esa persona estándar, esas medidas y esa guía, ¿verdad? Que es lo que siempre usamos. Se parece mucho a la mayoría de las personas, ¿verdad? Porque antes simplemente las personas con discapacidad eran completamente excluidas y no eran tomadas en cuenta. Entonces, bueno, todo era diseñado para la mayoría. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de la película 300. Yo no sé si ustedes la han visto, el jorobado que cuando nació, y en la antigüedad también la discapacidad estaba muy asociada como a un mal presagio, a una maldición, o que era un castigo de los dioses porque alguien en la familia había hecho algo malo, y entonces, bueno, una maldición. Entonces automáticamente esa persona
era rechazada y no era bien vista. En la película 300 vemos cómo al jorobado, desde que nació, lo llevaron a las afueras de la ciudad y él, bueno, se crió solo. Entonces, luego de que las personas eran completamente excluidas, empezamos a ver un modelo de segregación. Y las personas con discapacidad empezaron a tomarse consideraciones, pero era como, ustedes por allá, lejos de la sociedad, no se nos vaya a pegar esa enfermedad que ustedes tienen. Muchas veces las personas con discapacidad eran atendidas con enfermos de lepra y ese tipo de enfermedades que había que tratar con bastante cuidado. Entonces, por eso eran totalmente excluidas de la sociedad también. Luego empezamos a ver modelos de integración. La sociedad empieza a tomar en cuenta a las personas con discapacidad. Sin embargo, es como que cada quien a lo suyo. Vamos a hacer una escuela para todos los niños normal, entre comillas. Vamos a hacer una escuela para ciegos. Vamos a hacer una escuela para sordos. Incluso en nuestro país todavía existen modelos así de integración. Cuando ustedes ven, por ejemplo, la Escuela Nacional para Sordos, hasta hace poco existía la Escuela Nacional para Ciegos, pero ya eso se eliminó completamente y los niños ciegos están incluidos en la educación formal. Pero, o sea, es un vivo ejemplo de lo que es la integración, cada quien agrupado por tipo de discapacidad. Entonces, ya a partir del 2007, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, empezamos a hablar del término inclusión, que dice que todas las personas, sin importar su condición, pueden realizar las mismas actividades en los mismos espacios, que lo que debe adaptarse son los espacios y brindar esas condiciones para que todos podamos hacer uso equitativo de esos espacios. Entonces, fíjense cómo la sociedad ha ido cambiando, pero nosotros, la forma como diseñamos, no. Seguimos diseñando para esa persona estándar. Entonces, esto es un ejemplo, ¿verdad? Si vemos y tenemos que salvar un desnivel perfectamente, las escaleras funcionan muy bien, pero para la mayoría, estas minorías que hacen las cosas diferentes simplemente no pueden subir, y ese tipo de situaciones son las que nosotros como arquitectos debemos procurar que se reduzcan y empezar a ver todo este tema de manera diferente. Pero tampoco, y es muy importante, no podemos caer en el error de que las cosas parezcan accesibles y que no lo sean. Aquí en nuestro país vemos muchos estacionamientos pintados de azul, aunque no son accesibles, muchos baños con este simbolito, aunque no son accesibles, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco pretender que por poner este símbolo, simplemente esta escalera mágicamente la va a poder utilizar una persona con discapacidad. Y aquí entra un elemento importante que también nosotros como arquitectos debemos tener en cuenta, y es la formación técnica y el conocimiento preciso de cuáles son esas cosas que hacen falta para realmente abordar la accesibilidad desde nuestra profesión. Por ejemplo, tal vez esa escalera es imposible pensar que pueda tener una rampa, porque yo no sé si ustedes saben que la pendiente mínima de una rampa, por cada 10 centímetros de altura que yo voy a salvar, yo voy a necesitar 1 metro de desarrollo horizontal para que esa rampa pueda ser accesible, por ejemplo. Imagínense que si tengo 3 escalones, necesito 3 metros, más o menos, porque es un poco más. Entonces, esa parte nosotros como arquitectos debemos tenerla muy en cuenta, de que no es simplemente con buenas intenciones y poniéndonos la mano en el corazón, ¿verdad? Después que acabe esta charla, sino que también tenemos que buscar la información y buscar esas normativas que ya existen para saber cómo nosotros podemos
hacer los espacios más accesibles y que entonces la inclusión pueda ser una realidad. Entonces, aquí vemos una relación, ¿verdad? La relación inversa de que mientras más accesibilidad, la discapacidad va reduciendo. Entonces, mientras más accesible nosotros logremos que sean los espacios, la discapacidad empieza a tener menos importancia. Y realmente ahí es donde podemos hablar de inclusión. Entonces, para definir la accesibilidad, ya que hemos hablado tanto al respecto, en una forma genérica es la condición que cumple un espacio, un objeto, un instrumento, un sistema o un medio para que sea utilizable por todas las personas de forma segura, equitativa y de la manera más autónoma y confortable posible. Aquí hay un sinnúmero de conceptos que debemos prestarle muchísima atención. Y lo primero es que la accesibilidad no simplemente tiene que ver con el espacio físico, sino que debe de estar presente en todo, incluso en un sistema, en un protocolo. Por ejemplo, si hablamos de evacuación en caso de emergencia, siempre hablamos de accesibilidad y pensamos que puede entrar la persona en silla de ruedas. Pero, ¿y qué pasa si hay una situación de emergencia? ¿Cómo sale? Entonces, eso también son de las consideraciones que debemos tener en cuenta si estamos hablando de accesibilidad, que exista un protocolo de evacuación que contemple que las personas con discapacidad son las últimas que deben salir, que hay brigadistas específicos que atienden a ese colectivo, ¿verdad? Entonces, que si es un edificio de varios pisos y lo primero que me dicen es que el ascensor no se puede usar, entonces que yo tengo esas ayudas técnicas como una silla especial que para bajar escaleras o una colchoneta en el edificio para que realmente pueda esa persona con discapacidad ser asistida y evacuar esa edificación. Pero también nos habla de que para que sea debe ser seguro, equitativo, autónomo y confortable. Vamos más adelante, les comento un poco más sobre esas cuatro características. Aquí quiero mostrarle algunos ejemplos de cosas que son accesibles, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros incluso usamos, como es el caso del WhatsApp, y no nos damos cuenta. Todos los teléfonos inteligentes vienen con funciones de accesibilidad. Y en este caso estamos hablando de accesibilidad para personas ciegas, que son las que no pueden utilizar un teléfono, al igual que todos nosotros, porque son muy visuales, ¿verdad? Sin embargo, el teléfono tiene una configuración que si después ustedes se animan pueden buscarla en configuración, accesibilidad y pueden activar el talkback. Ahí el teléfono, cada vez que está sobre un icono, va diciendo de qué aplicación es, si tienes mensajes, cuando entras, el teléfono te va leyendo y te va hablando de todo lo que va pasando en tu teléfono y de esa forma una persona ciega puede utilizar un teléfono igual que cualquiera de nosotros. Entonces el WhatsApp es accesible porque lo podemos usar nosotros, que no tenemos ninguna discapacidad, lo puede usar una persona ciega, una persona sorda, o sea, ahí es un ejemplo muy claro de que la accesibilidad no se trata solamente de rampas. Otro ejemplo es el tema de transportes accesibles. Otro ejemplo es, por ejemplo, es en el caso, esto es un museo, donde se han habilitado pequeñas impresiones 3D para que una persona ciega tenga acceso a la cultura. Porque imagínense ustedes una persona ciega que hace en un museo, si lo primero que le dicen no tocar, es el primer letrero que uno encuentra. Entonces, uno de los derechos fundamentales de las personas es tener acceso a la cultura. La forma
de que eso pueda ser posible es a través de las tecnologías, de que una persona pueda tal vez tener un código QR o una audioguía que vaya describiendo, ¿verdad? Audiodescripción, que le va dando descripciones muy específicas para que una persona ciega pueda entender lo que es cada cosa. Y también a través de estas impresiones que le permite a la persona ciega tocar y ver, bueno, que esta es una figura y es de tal forma. Entonces, otro ejemplo es el tema de la lengua de señas. Yo no sé si ustedes sabían que existe una lengua de señas dominicana, porque cada país tiene lenguas de señas diferentes. Hay países que tienen más de una lengua de señas. Entonces, eso es importante conocerlo y también saber que la lengua de señas es un idioma legalmente reconocido por nuestro Estado. Entonces, aquí los 4 conceptos, ¿verdad?, que les decía ahorita que eran muy importantes si queremos hablar de accesibilidad, que son autonomía. Eso quiere decir que cuando pensamos en accesibilidad, no es que yo voy a tener una persona que lo ayude a hacer algo, a subirle la rampa porque quedó mal hecho. O sea, se trata de que esa persona pueda hacerlo solito. Que esa persona, al realizar esa tarea, esté segura, que no se ponga en riesgo para nada su integridad física, luego que sea cómodo realizar o transitar a través de cualquier espacio. Y por último, equidad, que no sé si es un término que conocían, pero la equidad se refiere a dar a cada cual lo que le hace falta para que todos podamos hacer lo mismo. O sea, no es lo mismo, para ponerles un ejemplo puntual, si decimos que yo tengo un banco y quiero que todas las personas tengan acceso a la información de los préstamos, ¿verdad? Hablar de igualdad sería darles a todos un folleto impreso. Pero las personas que no puedan ver simplemente no van a tener acceso a esa información. Si hablamos de equidad, quiere decir que esa misma información que está en ese folleto impreso, yo también la voy a disponer tal vez en alguna impresión braille, o la voy a tener en un PDF accesible, y cuando venga esa persona, se lo puedo pasar a su teléfono, o tengo un computador con lectores de texto, y entonces esa persona tiene acceso a la misma información. De eso se trata la equidad, ¿verdad? De que cada uno, sin importar que tenga funcionalidades o condiciones diferentes, pues pueda hacer lo mismo. Con el ejemplo de autonomía, hay también un ejemplo que es buenísimo para uno entenderlo, ¿verdad? Porque a veces uno dice autonomía. No es tan malo que le brindemos ayuda, y sobre todo si es una persona con discapacidad, ¿verdad? Pero sí es malísimo. La aspiración siempre debe ser que ellas puedan hacerlo solos. El ejemplo que tal vez muchos lo han vivido es cuando uno va a una tienda a comprar algo, una ropa, lo que sea, y viene la chica que atiende y te dice, ¿le puedo ayudar en algo? Y tú le dices, no, gracias, yo te aviso cualquier cosa. Y ella insistentemente se queda ahí mirándote y preguntándote que si te puede ayudar, y tú no quieres ayuda, tú quieres simplemente tener tiempo de ver la ropa que tú te vas a llevar, y si necesitas ayuda, tú la solicitas. Entonces, en este caso, viene siendo lo mismo. Entonces, también entender si realmente cuando hablamos de discapacidad y de accesibilidad, nos estamos refiriendo a minorías. Yo no sé si ustedes han pensado un poco sobre eso, pero que sepan, hay más de 1.000 millones de personas con discapacidad, que representan el 15%, y 900 millones de personas que sobrepasan los 60 años. O sea, si lo sumamos, estamos hablando
del 27% de la población, que no es ninguna minoría, y que se beneficia de la accesibilidad universal, porque una persona, un adulto mayor, ya empieza a tener disminución y limitaciones de todas sus funciones y capacidades sensoriales. Entonces ve menos, oye menos, camina con más lentitud. Y también la accesibilidad es fundamental para este colectivo de personas. En República Dominicana estamos hablando que existen, y esto según el censo del 2010, ese número debe haber variado muchísimo, 1.160.000 personas con discapacidad, que representan el 12% de la población. Y tal vez algunos de ustedes se pregunten y pongan en duda esta cifra, porque ciertamente uno no los ve en ningún lado. Y es porque nuestra ciudad no es accesible y no le permite hacer nada de manera autónoma, y se convierten entonces en una carga, lamentablemente, para sus familias. Imposible verlos a todos haciendo actividades, ¿verdad?, normales. Incluso hasta hace 2 o 3 años, el CONADIS, que es el Consejo Nacional de Discapacidad, realizaba en los pueblos una actividad que se llamaba Saliendo del Escondite, que era una invitación para que las personas con discapacidad y las familias con discapacidad hicieran como una especie de marcha por los pueblos, porque todavía en nuestro país se da mucho que la discapacidad es un tema de vergüenza, de que hay familias que tienen personas con discapacidad y simplemente los vecinos ni siquiera saben que ahí vive una persona, que no la dejan salir, que le da vergüenza a la familia. Entonces, según la ONU, ustedes que están pensando en el futuro, en el año 2050, el 21% de la población mundial tendrá más de 60 años. O sea, estamos hablando de que si las estadísticas sobre discapacidad se mantienen similares, del 15% más el 21% de la población para el 2050, estaríamos hablando prácticamente de 1/3 de la población que va a ser dependiente de la accesibilidad. Entonces es un tema que debemos empezar a tratarlo desde ahora. La accesibilidad también es un término que está asociado a muchos conceptos que oímos muchas veces, y es la sostenibilidad. Yo sé que en arquitectura vemos mucho esto y erradamente lo asociamos únicamente a la parte medioambiental, pero la sostenibilidad tiene también que ver con aspectos económicos y las capacidades de esas generaciones futuras de hacer uso de los recursos que sean más eficientes, y el aspecto social. Entonces, si estamos hablando de que la sostenibilidad está orientada a las personas y una parte de la población es dependiente de la accesibilidad, necesariamente tenemos que estar pensando en esto, porque si no, vamos a estar incrementando la brecha social en la que viven esos grupos vulnerables. Interesante también entender que las personas con discapacidad representan el quintil más pobre a nivel mundial y que normalmente se genera un círculo vicioso, porque a más pobreza hay más probabilidades de padecer alguna discapacidad, y la discapacidad genera pobreza en estas poblaciones precisamente por la falta de acceso. También si hablamos de ciudades inteligentes, que es un tema bastante interesante y llamativo, uno de los pilares fundamentales junto con la gobernanza, las TICs y los otros pilares es la accesibilidad. O sea, es imposible que una ciudad sea inteligente si no es para todas las personas. También los objetivos de desarrollo sostenible. La consigna general es no dejar a nadie atrás, y para que eso pueda ser una realidad, entonces hace falta que estemos también teniendo en cuenta la accesibilidad.
Así como pensamiento general, podemos afirmar que la accesibilidad es fundamental para un 10% de la población, confortable, necesaria para el 40% de la población y confortable para el 100% de la población. Un ejemplo de eso es cuando vamos subiendo unas escaleras, si son muchas y hay una rampa, pues normalmente preferimos la rampa, ¿verdad? Entonces, la accesibilidad no es exclusiva para las personas con discapacidad, sino que todos podemos beneficiarnos. Ya por último, para ir cerrando, no sé qué tanto tiempo he tomado para dar paso a algunas preguntas. Le dejo 5 cosas que pueden empezar a hacer desde hoy para empezar a adentrarse en este tema. Lo primero es entender que hay diferentes tipos de discapacidad y por ende hay diferentes tipos de barreras que son totalmente diferentes. La discapacidad se clasifica en discapacidad física, que pueden ser usuarios de sillas de ruedas o personas de movilidad reducida, que tienen características totalmente diferentes. Las barreras que enfrentan este tipo de discapacidad son barreras actitudinales y barreras físicas. Luego, en este renglón del centro tenemos personas con discapacidad sensorial, que incluyen personas con discapacidad visual, que pueden ser personas ciegas que no ven nada o personas de baja visión. Esto también tiene consideraciones totalmente diferentes porque una persona ciega tal vez necesita el braille o necesita esas franjas podotáctiles, ¿verdad? La de puntitos para guiarse con el bastón. Sin embargo, una persona con baja visión lo que necesita es que las columnas tengan contraste para no llevársela por el frente, que si yo tengo una puerta con cristal, tenga alguna franja que me delimite y yo no me choque con ese cristal, porque eso le puede pasar incluso a uno de buena visión. Luego tenemos discapacidad auditiva, que tenemos personas sordas que no escuchan nada y personas de baja audición. En muchos casos tienen implantes y escuchan bajo, y también las consideraciones son totalmente diferentes. En arquitectura, las cosas que podemos tener en cuenta para una persona con discapacidad auditiva pueden incluir una buena señalización, o sea que si yo voy a un edificio, yo pueda fácilmente saber, sin tener que preguntar a alguien que tal vez no sepa lengua de señas, hacia dónde está el baño, dónde está la cafetería, si voy a la derecha, tal vez por colores sea más fácil identificar y que esa persona con discapacidad auditiva tenga esa información de hacia dónde dirigirse sin ningún inconveniente. Luego tenemos dentro de ese gran grupo también las personas con discapacidad del habla, que tienen dificultades para hablar. Todas esas discapacidades sensoriales, las barreras que enfrentan son barreras actitudinales y barreras de comunicación, ¿verdad? Porque ese es el detalle que normalmente les impide la participación. Por último, tenemos personas con discapacidad intelectual y las barreras que enfrentan normalmente son las barreras actitudinales. Si ustedes se fijan, la barrera que se repite en todos los tipos de discapacidad son las mismas que le ponemos nosotros como sociedad, que todavía en el 2020 estamos preguntando qué quiere una persona con discapacidad, o que estamos definiendo que una persona ciega vamos a darle curso para que dé masaje, porque eso es lo que está destinado a hacer, ¿verdad? Y no pensamos mejor en adaptar todas las carreras y que esa persona ciega pueda decidir qué oficio va a desempeñar. Entonces, segundo, que puedan aprender a utilizar el vocabulario inclusivo correcto. Es muy fácil
Lo primero es sacarnos de la mente esas expresiones que utilizamos muchas veces como minusválido, discapacitado. Si lo pensamos un poquito, decir discapacitado es decir que no tiene ninguna capacidad, que no sirve para nada, ¿verdad? En pocas palabras. Tampoco es bueno utilizar personas con capacidades diferentes o capacidades especiales, porque esos dos términos se utilizan para adornar un poquito la situación. Sin embargo, lamentablemente, invisibilizan cuáles son las necesidades específicas de las personas con discapacidad. Porque en esta reunión, cada uno de nosotros tiene capacidades diferentes y probablemente no tenga ninguna discapacidad. Y tal vez dentro de nosotros, cada uno de nosotros es una persona especial, pero para nuestra familia, para nuestra mamá, para nuestros esposos, ¿verdad? Entonces esos términos mejor no utilizarlos. Tampoco se dice sordomudo, no se dice invidente, retrasado mental. Otro error que se comete mucho es tratar de infantilizar a las personas con discapacidad cognitiva mental. Eso de angelito, de tratarlo siempre con diminutivos, es un error. Entonces, la forma correcta debe ser siempre utilizando delante el término persona y diciendo que tiene una condición. Y así disociamos el tema de la discapacidad de la persona como tal. Entonces decimos persona con discapacidad motriz, o persona ciega, persona sorda, persona usuaria de silla de ruedas. Entonces, tercero, es que nosotros podamos, como ciudadanos, empezar a respetar los derechos de las personas con discapacidad. Lo que decíamos ahorita, no es darle a todos la misma cajita, sino darle a cada uno la cajita que necesita para que estemos todos al mismo nivel, ¿verdad? Igualdad versus equidad. Los estacionamientos para personas con discapacidad no son un privilegio, son una necesidad, porque normalmente tienen unas dimensiones más grandes para que la puerta del carro pueda abrir por completo y pueda salir alguien en silla de ruedas. Y normalmente están más cerca del acceso para que esa persona en silla de ruedas no se exponga tanto a caminar por el estacionamiento y garantizar que esa ruta de acceso sea accesible. También dentro de eso mismo, saber que hay usos preferenciales. Por ejemplo, en un autobús podemos tener usos preferenciales. Si no hay una persona, una embarazada, yo me puedo sentar en el asiento del autobús. Sin embargo, desde que llega me paro. Lo mismo con el baño. Los baños para personas con discapacidad lo podemos usar. Por ejemplo, es el que yo uso cuando ando con mis hijos, porque es más cómodo estar todos juntos. Sin embargo, si hay una persona con discapacidad, debo darle preferencia porque yo quepo en cualquiera de las otras cabinas, esa persona no. Y estos, como los estacionamientos, estos carritos de los supermercados, son de uso exclusivo. O sea, aunque no haya personas con discapacidad, simplemente no lo uso, lo respeto. Porque una persona con discapacidad que va llegando a un estacionamiento no va a esperar que yo venga a quitarme, ¿verdad? Para poder hacer uso de ese espacio. Cuarto, que podamos tratar dignamente a las personas con discapacidad, que dejemos un poco el miedo y tratarlos tal vez como con pena. Lo primero es evitar mostrar compasión, tratarlo como trataríamos a cualquier persona, siempre preguntar antes de ayudar, o sea, no porque estemos tratando, ¿verdad?, de ser respetuosos, vamos a dejar que una persona con discapacidad, si vemos que tiene una complicación, ¿verdad? Si yo veo a un usuario de silla de ruedas subiendo una rampa que le está dando trabajo, yo no puedo empujarlo para ayudarlo, pero tampoco puedo ignorarlo de que para que él se sienta que puede hacerlo. Lo correcto es que yo pueda preguntarle si necesita ayuda, qué tipo de ayuda y
y cómo lo voy a hacer, porque tal vez no sé la forma correcta de empujarlo. Entonces, esos son algunos consejitos que le dejo. Y quinto, que a pesar de que vivimos en una sociedad que es bastante excluyente, porque como vemos, todo lo que ha sido construido, diseñado, fue en base a un estándar específico que lamentablemente dejó por fuera a muchas personas con cualidades y funciones diferentes. Lo más importante es el ahora, que desde ahora podamos hacer intervenciones oportunas, que tengan los parámetros correctos técnicos de accesibilidad y que cada cosa que hagamos también podamos considerar esto como una nueva forma de hacer las cosas. Lo mismo, la sensibilización sin ese conocimiento técnico es posiblemente otra mala solución implementada. Ahí vemos grandes intenciones y trampolines y este tipo de cosas que al final simplemente son un gasto económico. Y aquí, en esa parte, nosotros como arquitectos jugamos un papel muy importante. Entonces, ya para finalizar, dejarles esta frase para que se la piensen, ¿verdad? Los arquitectos somos los gestores de la inclusión y de ahí la importancia de trabajar por la accesibilidad universal y que podamos construir ese futuro para todos. Entonces, muchísimas gracias y estoy por aquí para atender sus preguntas. Si no se me durmieron, Dios santo. Para nada. Vamos a darle la palabra a Stacy, nuestra maestra de ceremonia. Muchísimas gracias, Adis. De nada. Stacy. Les damos las gracias a nuestra conferencista por darnos esos conocimientos. Esta es Adis Osuna. Ella es gerente de General Dominican Access, ya lo había mencionado, ¿verdad? Presidente de la Sociedad Dominicana de Arquitectos de la República Dominicana, secretaria de la Red Dominicana de Turismo Accesible, arquitecta experta en accesibilidad universal y diseño para todos, con un máster en diseño arquitectónico, con amplia y reconocida experiencia en planes de accesibilidad urbanísticos y turísticos, con más de 10 años en experiencia en arquitectura de interiores, decoración y ventas. Pionera en República Dominicana en la especialización en accesibilidad universal y diseños para todos. Le damos también un especial saludo a todas las autoridades que hoy se conectan con nosotros. Tenemos a Liliana Cortés, a Lidia Jiménez, arquitecta desde Estados Unidos, Tomás Ezequiel Correa, arquitecto desde Panamá, estamos muy internacionales hoy. También tenemos a Kevin Morillo de la Fundación Voz para Sordos y Catherine Espinal. Tenemos también al arquitecto Francis Florentino, docente en UCATESI. Tenemos a Elmer González desde Santo Domingo, secretario general de la UDEFAL. Vamos a dar paso ahora a cualquier intervención que tengan o a las preguntas. Por favor, para esto, levantar la mano, como ya habíamos escrito. Ana Patricia tiene una pregunta. Por favor, abre tu cámara y hazla. Adis, Francis tuvo que irse, pero él te mandó muchos saludos a su hermana Adis, me dijo. Ana Patricia, tu pregunta. Muy buenas tardes, Adis, ¿cómo estás? Bien, gracias.
Qué bueno, me alegro. Me gustó mucho esta conferencia, la verdad, la voy a tomar muy en pie, todo lo que usted ha dicho. Pues mi pregunta sería, ¿cuáles principios generales y prácticas debemos tener en cuenta para el diseño urbano universal? Se puso en mudo. ¿Escuchaste universal? Sí, que yo decía que cuáles principios generales y prácticas debemos tener en cuenta para el diseño urbano universal. Bueno, mira, actualmente en nuestro país existen hay una normativa y una reglamentación de referencia que a pesar de que todavía no incluye todos los tipos de discapacidad, es un buen punto de partida. Tenemos del Ministerio de Obras Públicas y Contrataciones el R007, que es el reglamento sobre diseño sin barreras, y también el INDOCAL tiene la normativa de accesibilidad para el espacio físico. Ese es un buen punto de referencia, pero yo creo que lo más importante es siempre entender, ¿verdad?, que hay diferentes formas de hacer las cosas y siempre debemos apostar, ¿verdad?, por cumplir esos mínimos. Por ejemplo, el ancho mínimo de una acera, que debe ser 180 centímetros y que en muy pocos lugares de nuestro país se cumple. El tema de los rebajes, que no se hacen en la esquina, que se tienen que hacer de forma perpendicular para que pueda hacer uso correcto o sea, para poder tener un acceso directo de una acera a otra. Hay un sinnúmero de cosas que en esas dos referencias que son locales hay informaciones muy interesantes y que pueden empezar a aplicarlo, ¿verdad? Desde que entendemos que eso no es algo para que poca gente lo use, sino que realmente estamos beneficiando a gran parte de la población, entonces ya ahí vamos ganando. Muchas gracias, Alice, por tu respuesta. A ti, Ana, pregunta. Hay algunos comentarios muy interesantes en el chat, Adi, el arquitecto Tomás y también la doctora en arte Liliana Cortés. El arquitecto Tomás es de Panamá y Liliana es de la Universidad Gran Colombia, de Colombia. Dan las gracias y felicitan por el tema, por ser pertinente. Y también hay un comentario de un estudiante que me encantó, me movió la carpeta. Dice, me encantó esta conferencia, bien clara y hace conciencia. Yo a veces me sentía incómoda para referirme a un discapacitado. Y es maravilloso, ¿verdad? Porque ese es el punto final, eso es lo que queremos lograr. Yo he estado muy ligada a los discapacitados, sobre todo a los discapacitados auditivos, porque desde jovencita fui intérprete de señas y tengo un tío hipoacústico y tengo una tía que tiene una fundación, se llama Voz para Sordos, no sé si la conoces, pero aquí está Kevin Morillo, que trabaja con ella, y te voy a pasar sus datos porque ellos quieren comunicarse contigo. Ah, claro que sí. Sí, bueno, yo lo primero, y espero que se les quede, le voy a compartir por el chat para que puedan descargar una guía de atención a clientes con discapacidad, que ahí tiene la forma correcta, los términos correctos de una manera más desglosada. Parece un libro de cuentos, entonces espero que les guste. Y lo importante es que les quede esa semillita. Cuando yo doy una conferencia, mi objetivo no es venir a hablarles de cuáles son los anchos mínimos, ni cuál es la pendiente que debe tener una rampa, porque al final todo eso está escrito, está en internet, está en los reglamentos.
Sin embargo, si podemos lograr que ustedes entiendan la importancia que nosotros como arquitectos jugamos para que el mundo sea diferente, que pueda ser inclusivo realmente, entonces ya, ahí es que podemos ir ganando y después nos vamos a los libros a buscar esas informaciones que son más racionales, ¿verdad? Déjenme buscarle esa guía para compartirles el enlace por el chat. Y si tienen alguna otra pregunta, pueden ir haciendo. Gerald Santos dice, muy buena la conferencia. Es curioso ver ahora esa perspectiva y sentir tu casa, tus espacios públicos inaccesibles de una manera u otra. Sí, mucha gente me pregunta que por qué yo estoy ligada a este tema, que si porque yo tengo algún familiar con discapacidad o si tengo alguna discapacidad. La respuesta es no, ese no es mi caso. Simplemente creo que la solución al tema de la exclusión de personas con discapacidad no es competencia únicamente del Estado, ni tampoco es un tema de las personas con discapacidad, sino que cada uno de nosotros juega un papel importante y cada pequeña decisión que podemos tomar de forma diferente, entonces es lo que realmente construye ese futuro para todas las personas. Entonces yo espero que de ahora para adelante queden un poco frustrados, ¿verdad? Y estén viendo si los parqueos son accesibles de verdad, si la rampa está bien hecha, que empiecen ahí un poco al menos a notar cuáles son esos elementos de accesibilidad que nosotros usamos y que nosotros podemos hacer diferente. Por supuesto, la accesibilidad en una ciudad es parte de todos nosotros. Estefanía de los Santos tiene una pregunta para hacer. Buenas tardes, Adis. Hola. Hola. Bueno, a mí siempre me gusta ver ejemplos. Entonces, hoy acababa de leer su artículo para RD Sostenible y vi que una de las soluciones que usted dio para acabar con la falta de inclusión es como la creación de una dirección para la inclusión en las alcaldías. Entonces, si usted dice eso, es que no existe algo que fomente eso en las municipalidades. Y por eso me refería a un ejemplo. Cómo nuestro gobierno, cómo el Estado, los síndicos, qué medidas están llevando para hacer más accesible, más inclusivo nuestras ciudades. Sí, bueno, pues fíjate que si leíste mi artículo y qué buenísima pregunta para hacerles una puntualización sobre eso de inclusión y accesibilidad. Normalmente yo me refiero a una dirección de accesibilidad, o sea, que es diferente. No sé si ustedes vieron la noticia que la alcaldía del Distrito Nacional inauguró la semana pasada una dirección de inclusión. Pero esos dos conceptos no son lo mismo, ni siquiera se parecen. O sea, la inclusión yo lo veo como una meta que debemos perseguir como sociedad. Ahora bien, la forma como llegamos a esa meta es a través de la accesibilidad. Por eso para mí siempre el enfoque de que en vez de estar hablando de inclusión, hablemos de accesibilidad, siempre va a primar, porque tú me puedes decir, vamos para Cuba. Pero si tú no me dices que primero tengo que ahorrar dinero, que tengo que tomar un taxi o sacar unos días, o sea, hay un sinnúmero de procesos que deben agotarse para que podamos hablar de inclusión. Y de eso se trata la accesibilidad. Por más que queramos, la inclusión muchas veces se queda en papel. Y de las cosas que debemos prestarle como país a este tema de la inclusión y de la accesibilidad es que lamentablemente en muchos casos las administraciones públicas y la inclusión
como un proyecto específico, ¿verdad? Vamos a hacer un proyecto de inclusión para que personas con discapacidad vengan a trabajar o para que hagan algo específico. Sin embargo, eso no mejora ni cambia nada de las cosas que están haciendo, de que las aceras sean diferentes, de que se tome en cuenta tal o cual cosa. Entonces, de ahí la importancia a que realmente, si queremos hablar de inclusión, lo que tenemos que hacer es trabajar por la accesibilidad. Entonces, esa tarea les toca a ustedes también, empezar a involucrarse en esos asuntos. Gracias, Adi. Sí. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Intervención? Parece que ya se agotaron, Adis. Bueno, nos resta darte las gracias, pero antes de irnos, queremos tomar una foto de grupo y Teams tiene esa opción ahora. Entonces vamos todos a abrir nuestras cámaras porque muchos no la abrimos, me incluyo, por el tema de la conectividad, de que se nos vaya el ancho de banda, ya tú sabes. Entonces, bueno, en lo que vamos a ir poniéndonos bonito para la foto, agradecerles a todos, a ti, Rosalía, y a Lorisbel por toda la coordinación, a ustedes por el favor de su tiempo. Y nada, de este lado quedo a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten. A veces tardo en responder. Pero yo normalmente respondo, ¿verdad? Por si me escriben y no reciben una respuesta automática. Sí, sí, respondes. Pues vamos a... ¿Dónde estás? Aquí, modo todos juntos. Me faltan algunos por abrir sus cámaras. Tienen 10 segundos. 9, 8. La profesora va a empezar a quitar puntos. 6, ya lo sabe, el que no salga en la foto se fuñó. 5, 4, 3. No puedo con tu camiseta, Tomás. 2, 1. Y nos fuimos. Sonrían. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Adi. Gracias, Tomás, Liliana, Lidia María. Gracias a todos mis estudiantes de Urbanismo 2 por su empeño y a Lorisbel, a Stacy, a Ana, a Scarlin, que fueron el apoyo técnico, y muchas gracias a Martina y a Maritza, que son mis apoyadoras en todos mis conferencias e inventos. Que tengan muy buenas tardes.